Con algunas herramientas didácticas que nos van a permitir comprender los estados de agregación de la materia. Vamos a ver algunos conceptos como mezcla, formadas por sustancias, sustancias formadas por moléculas, moléculas formadas por átomos y átomos que son de diferentes elementos, que dónde se encuentran esos elementos en la tabla periódica. Vamos a empezar por lo más fácil que seguramente ustedes, chicos, conocen. Las sustancias, como el agua, como el oxígeno que hay en el aire, están formadas por moléculas que son partículas diminutas, no las podemos ver a simple vista. Entonces, para que se comprenda el concepto, vamos a recurrir a analogías, es decir, comparaciones. Vamos a comparar estos conceptos con conceptos de la vida cotidiana. Miren, algo tan simple. Si la hoja es una sustancia, cada uno de estos cuadraditos va a representar una molécula, ¿sí? Entonces, si a la hoja de papel la comparamos con una sustancia, cada cuadradito sería una molécula, ¿se entiende? La sustancia está formada por moléculas. Si esta pulserita la comparamos con una sustancia, cada una de las piedritas que la forman la podríamos comparar con una molécula. Si este collar es una sustancia, cada una de las perlitas que lo forman sería una molécula. Ahora, cuando hablamos de estados de agregación de la materia, el estado sólido, como por ejemplo la madera del mate, ¿ven? Está en estado sólido. La bombilla también. Estado líquido, como los componentes de este perfume, como el agua que hay en esta botella. Y gaseoso, como el aire. Miren, adentro de la botella también hay aire. Acá adentro hay aire que está en estado gaseoso. Ahora vamos a representar esos estados, esos tres estados de la materia usando modelos, representaciones. ¿Cómo? Por ejemplo, en el estado sólido, las moléculas, vamos a hablar de partículas en este caso. Sí, a las moléculas las vamos a llamar partículas, para ser más gráficos, están fuertemente unidas. ¿Ven? Están pegaditas las partículas en el estado sólido. Esto es una representación, esto ustedes no lo van a ver a simple vista, ¿sí? Pero está, vamos a comprobarlo después, porque no es cuestión de creer o reventar, sino de poder comprobar las cosas como son, ¿no? Entonces, en el estado sólido las partículas están muy, muy fuertemente unidas. Si este collarcito lo puedo comparar con una sustancia en estado sólido, miren, están muy pegaditas las moléculas, ¿ven? Entonces, si yo las quiero separar, voy a tener que hacer mucha fuerza para romper el collar. No lo voy a romper porque es muy lindo, pero supónganse que lo quiero romper. Tengo que hacer fuerza, tengo que tironear mucho. Cuesta romper, cuesta separar estas moléculas, ¿no? En un sólido. Porque entre esas moléculas existen unas fuerzas que se llaman enlaces químicos intermoleculares. Inter significa entre, moleculares, moléculas. O sea que entre esas perlitas podríamos comparar. ¿Ven que hay como un hilito que las une? Ese hilito lo podemos comparar con el enlace químico intermolecular o fuerza intermolecular que hay entre las moléculas, que es muy resistente en un sólido, ¿sí? Y otra característica de los sólidos es que las partículas están tan fuertemente unidas que tienen muy poca libertad de movimiento. ¿Qué significa esto? Que si se quieren ir a pasear no pueden porque están atadas a las demás, ¿se entiende? Son muy unidas, pero estrictamente unidas. Están obligadas a estar en el sólido. Lo único que pueden hacer es vibrar. O sea, lo único que pueden hacer es esto, vibrar adentro del sólido. Pero no pueden hacer esto, no se pueden ir a pasear, no se pueden trasladar. Entonces el único movimiento permitido en un sólido es el de vibración en las moléculas. Y otra característica de los sólidos es que tienen forma y volumen propios. Esta agenda tiene una forma parecida a un rectángulo, ¿verdad? Tiene forma propia, es decir, que donde sumerja esta agenda no va a cambiar su forma. Miren, lo vamos a hacer con otro objeto. Miren, ¿ven ese clip? Está sólido claramente el clip. Lo que hice fue sumergerlo en agua. Lo sumergí en agua. ¿Cambió su forma? ¿Adoptó la forma de este recipiente? No, porque el estado sólido tiene forma propia, una forma que es de ese estado.
¿Qué hay del volumen? El volumen es el espacio ocupado por un objeto y se mide en litros, centímetros cúbicos o mililitros, que son las unidades de medición. Esto lo vimos en otro video, que lo dejo a continuación. Y con esto terminamos con el estado sólido, es decir, volumen propio. ¿Por qué? Porque tiene un volumen que se puede medir. En otro video les muestro cómo medir, por ejemplo, el volumen de una cartuchera. Nos vemos en el próximo videito. Chau, chau.